Y qué bonito poder prepararnos para recibir a todos, ¿verdad? A incluir a todos. Ojalá que puedan asistir a las clases de la doctora Valeria, de la maestra, y es muy interesante. Sí tienen los horarios, ¿verdad? Sí les dijeron los horarios. Mañana. ¿Qué? ¿Mañana qué? Ma- Mañana de 5 a 7 y el sábado. Y el sábado le decimos mañana. Este, pues hoy vamos a seguir con los temas que tienen que ver con el fruto del Espíritu Santo, las 9 características del fruto. Y hoy nos toca la octava, la mansedumbre, ¿verdad? Ser manso, muchos piensan que es ser lo contrario de que yo me defiendo y a mí nadie me ve la cara y a ver quién puede más, yo no me dejo. Entonces muchos piensan que eso es una virtud, ¿verdad? No dejarse siempre estar este, exigiendo los derechos. Y piensan que ser manso pues, es como ser pasivo, como dejarse. Pero ningún extremo es bueno. Ninguno de los dos tiene que ver con la mansedumbre. Debemos de entender la mansedumbre. La persona que creen que manso también es ser pues tranquilo, dulce, simpático, cariñoso. Y pues parte de eso tiene que ver, ¿verdad? El Señor es manso, dice la palabra de Dios. Pero hay otros que tienen peor el concepto y piensan que manso es como ponerse de tapete, ¿verdad? Dejarse de todos, nunca reclamar ni pelear los derechos, dejar que te humillen, ¿no? Eso no es ser manso. Eso en el rancho dicen que más bien es ser menso. Pero bueno, no hay que ser menso, hay que ser manso. Debemos de entender el balance del valor de la mansedumbre, porque la mansedumbre es algo muy importante. La Biblia dice que me humille delante de Dios, no me dice que me humille delante de la gente. Dice que hay que ser humildes, pero eso es una condición de mi alma, de mi ser. La Biblia dice que debemos ser mansos como paloma, ¿verdad? Astutos como la serpiente. Entonces no se contrapone a una idea con otra. Y cuando yo soy humilde, dice el Señor, me va a levantar. No tienes que levantarte tú. Entonces, eh, hay una palabra, una promesa para el que es manso. Le invito a leer esa promesa puesto de pie y para orar. Está en Mateo 5:5 y es parte de las bienaventuranzas. Y dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das hoy de estar aquí. Gracias, Señor, porque podemos alabar y bendecir tu nombre en esta media semana. Y hoy te pedimos, Señor, que nos sigas ministrando, Señor, con la palabra. Ahora, Señor, queremos aprender de ti. Ayúdanos, Padre, para escuchar tu voz y no la de un hombre, y que no haya error humano, sino que tú nos seas por tu Espíritu Santo enseñándonos hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos, puedes tomar asiento. Y el punto número 1 es la mansedumbre y mi herencia como hijo. Ese es el primer punto de 2, solamente son 2 puntitos. La mansedumbre y mi herencia como hijo. Entonces, ¿cómo sabes que alguien es hijo de otra persona? ¿Cómo sabes quién es el papá de alguien? Pues por sus rasgos, ¿no? A veces se paran igualito, o a veces hacen gestos, hablan igual, ¿verdad? Y la manera de ser, la manera de la conducta, ¿verdad? Pues tú dices, este es hijo de su papá, es igualito, ¿no? O de su mamá. Entonces, todas esas cosas tienen que ver con que se parece mucho a su papá, ¿no? Y nuestro papá espiritual, Dios, quiere que nos parezcamos a Él. Mateo 11:29 dice, lleva mi yugo sobre ustedes. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces,
Ese de aprender de mí es que el Padre quiere, y Jesucristo, nuestro hermano mayor, quiere que seamos como Él. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Y cuando alguien recibe una herencia, generalmente, pues son los hijos, ¿no? Por eso dice que bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que somos, el ser manso no nada más me hace parecerme a Jesús, sino que también me identifica como hijo de Jesús. La palabra que, en griego que emplea para esta, que se traduce como manso, es prautes, P-R-A-U-T-E-S. Y es la palabra griega que se traduce también como mansedumbre, como someter a la fuerza de uno, de una postura de docilidad, como gentileza, consideración, también se traduce en algunas ocasiones como humildad y como docilidad. Eh, un beneficio de la mansedumbre, porque la mansedumbre, como todas las características del fruto, son importantes, y una característica es que me ayuda a aceptar la voluntad de Dios. O sea, me ayuda a cambiar mi voluntad por la voluntad de Dios. Y en medio de dificultades personales, esa humildad me sirve para someterme a Dios. Necesito humildad para someterme a Dios. Ser manso con los demás es algo que a Dios le agrada. Acuérdate que cuando alguien le dice a Dios te amo, ¿qué quieres que haga por ti? El Señor te dice, sirve a mis corderos. Eso es lo que le dijo a Pedro. Y Jesús dijo que los mansos recibirán la tierra por heredad. Entonces, pero también dijo que habrá violencia en la tierra, que desde el tiempo de Juan el Bautista, o sea, desde el tiempo que se empezó a proclamar el reino de Dios, empezó a haber violencia en los aires. ¿Qué quiere decir? El diablo y sus demonios empezaron a agitar las cosas. Es una batalla que realmente existe y que se necesita ser violento para arrebatar, para aferrarse al reino de Dios. Entonces eso muchos no lo identifican como ser manso, porque ser violento parece que es lo contrario, pero no. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver por qué manso no necesariamente tiene que ver con no ser violento. Y bueno, te lo voy a explicar más con una figura, ¿verdad? Imagínate, una vez estaba una pareja en el zoológico y caminaban y decía, ay, que ojalá fuera como ese, ojalá fueras tú como ese changuito, le dice a su esposo, porque estaba el changuito ahí con la changuita y acariciándola y todo, y luego ya pasaron a la jaula de los leones, y estaba el león así dormido en un lado, y la leona acá, y el león ni lo pelaba, ¿verdad? Nomás de repente abría los ojos y volteaba, y siempre dormido el león. Dice, tú te pareces más al león que al changuito. Y luego le dice, mira, vamos a hacer un experimento. Y busca una piedra, y no muy grande, ¿verdad? Y se la avienta a la leona. Y salta el león y empieza a rugir y empieza a ver por qué, ¿verdad? Vamos con el changuito. Y donde le avienta la piedra, el chango grita y deja la changuita y se va corriendo para el otro lado. ¿Como quién quieres que sea? ¿Verdad? Pero ¿cuántos han visto un león dormido? Parece bien mansito. Entonces, manso no es como parece, las apariencias engañan. Colosenses 3:25 dice, 3:24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Hablábamos de que los mansos reciben la herencia de Dios en las bienaventuranzas, ¿verdad? Ahora dice que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Entonces, si los mansos reciben la tierra por heredad, es porque son reconocidos como los hijos. Y del Señor vamos a recibir esa herencia, y no es para todos los hombres. Entonces yo tengo que servir a Dios manso. A veces no, en el trabajo no sirves a Dios porque estás pensando que estás sirviendo y trabajando para un jefe. Y como el jefe no se merece muchas cosas y a veces hasta te caes mal, empiezas a hacer las cosas mal. Y eso es contra ti.
porque o te despiden o simplemente nunca te dan un ascenso, ¿verdad? Pero si empiezas a trabajar como no se merece el jefe o como no se merece el cliente y lo haces tan bien, te va a ir bien a ti. Al final, te va a ir bien porque es obvio que cuando haces buen trabajo te va bien. Pero si tú en tu interior estás pensando que estás haciendo ese trabajo para Dios y estás sirviendo a Dios, Dios es el que te va a bendecir porque Dios ve tu corazón. Entonces tenemos que hacer todo como para el Señor y eso nos va a dar un fruto de mansedumbre, un fruto de ser hijos de Dios, un fruto de ser identificados como personas ante Dios y ante los hombres como hijos de Dios. En esto sabréis que sois mis discípulos, decía el Señor Jesús, en que os améis los unos a los otros. ¿Y cuántas veces nosotros andamos haciendo justicia, hablando del hermano porque es un pecador? Es que lo que es pastor, y hay que decirlo. Hay que decirlo, tú no eres justiciero, tú eres una persona perdonada con defectos iguales o peores, pero a veces no se te notan. Y cuando a alguien se le nota, olvídate. Entonces, todo eso me lleva a ser manso. Me empieza a acomodar. El manso es alguien que no puede, no que no se defiende, sino que sabe cuándo y cómo hacerlo. Y que deja a Dios que lo guíe en esas situaciones y en todas las demás. Hace todo para Dios y es humilde. Punto número 2. Hay una relación muy interesante entre mansedumbre, obediencia y propósito. Cuando yo soy manso, parte de la descripción de manso ya dijimos que es ser humilde, entonces soy obediente. ¿Por qué? Pues porque no me las sé todas y entonces le pido a Dios dirección y entonces empiezo a obedecer. Una relación interesante entre mansedumbre, obediencia y propósito. Punto número 2. Por el cumplimiento de mi propósito es que la mansedumbre es importante. Tú estás aquí con un propósito. Tu propósito en la vida no es ser rico, tu propósito en la vida no es tener mucho dinero. ¿Se necesita recursos? Sí, se necesitan para cumplir el propósito. Pero el propósito, ¿cuál es? Servir a Dios. Así que si tu propósito está enfocado a lo material o a la familia o a diferentes cosas que no son Cristo en primer lugar, redefine en esta noche tu propósito, enfócate y empieza a ser dócil al mandato de Dios para cumplir el propósito de Dios. Para eso necesitas ser humilde y ser manso. Como todo fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre ya está en ti. Ya te la dio el Señor. ¿Cuántos tienen a Cristo en el corazón? Amén. Entonces, el fruto del Espíritu Santo está ahí, aunque sea como semilla, ¿verdad? Entonces hay que hacer que florezca y que dé fruto. Y eso lo haces tú, eso no lo va a hacer el Espíritu Santo. Eso lo haces tú, el Espíritu Santo ya te lo dio. Es una decisión tuya el ser manso y el ser humilde y no va a salir sola. Tienes que sacarla, tienes que decidir ser manso. Cuando estoy dispuesto a hacer todo para Dios, en el trabajo, en la iglesia, en la casa, en todos lados, donde esté, hacer las cosas como para Dios, entonces voy a tener la necesidad de mansedumbre. Y cuando yo soy manso, voy a cumplirlo, o sea, voy a ser obediente. Y cuando yo soy obediente, cumplo el propósito de Dios. Dios te hace útil por medio de la mansedumbre. No es fácil, a lo mejor no va a ser todo color de rosa, se sufre, pero debe ser un sufrimiento para Dios. Todos en la vida sufren. Todos en la vida sufren. Aunque tú veas vidas que parece que nunca tengan aquel de Jumanji, Patch Adams, no me acuerdo cómo se llama, Robin Williams, ¿verdad? Parecía el hombre más feliz del mundo y murió deprimido. O sea, por más feliz que te veas, todo el mundo tiene sufrimiento en esta vida. ¿Por qué? Porque estamos bajo pecado, porque estamos bajo maldición y estamos saliendo de esa maldición para Cristo, ¿no? Pero si quieres que sirva de algo tu sufrimiento, pues sirve a Dios. Sufre, pero que valga la pena.
sufre sirviendo a Dios. Ahora, ¿cómo podemos servir a Dios? Es una muy buena pregunta y es bien fácil. ¿Cuánto sabe la visión? ¿Cuál es la visión que tenemos? Ganar, fortalecernos y restaurar. ¿Ok? Ganar, fortalecer y restaurar. Eso es servir. ¿Con quién? Pues con otros. Sirviendo a los hombres. Pedro le decía, te amo, Señor. ¿Sí me amas? Sí, te amo. Bueno, pues apacienta mis ovejas. ¿Verdad? Tú no puedes llevarle a Dios las pantuflas. Y el periódico, ya ni usa el periódico nadie. No puedes decirle, Señor, ¿qué te hago de comer? ¿Cuál es la comida que más te gusta? Tiene millones de ángeles, chef, especialistas. Digo yo, creo, ¿verdad? Y si no lo cree, pues no hay problema. Pero yo no creo que Dios necesite que le sirvamos a Él. Dios necesita o quiere que le sirvamos con alguien aquí, ¿no? Y entonces, sirviendo a Dios, es como nosotros empezamos a cumplir el propósito de Él. Sirviendo a los hombres, sirvo a Dios. Cristo es el único Hijo de Dios. ¿Sabías? Y nosotros somos hijos adoptados por la obra del que sirvió. Jesucristo vino al mundo y dijo, yo no vengo a que me sirvan, yo vengo a servir. ¿Y a quién sirvió? Sirvió a Dios, pero sirviendo a la humanidad. O sea, se entregó a sí mismo y hoy estamos celebrando esa noche cuando el Señor Jesús ya estaba enterradito. Muchos dicen que murió el viernes, pues no, no es cierto, murió antes. Pero bueno, no vamos a discutir con todos los demás. Nosotros sabemos que estuvo 3 días y 3 noches, ¿verdad? En el sepulcro. Y en esta época estamos celebrando que nosotros fuimos adoptados como hijos por ese servicio que tuvo el Señor Jesús. Y lo hizo por Él y para Él. No lo hizo para nosotros. Porque la palabra misma dice que todo lo hizo por Él y para Él, ¿no? Entonces, nosotros no somos el centro, es Jesús. Cuando sufrimos porque nosotros somos el centro, de nada sirve, pero cuando sufrimos porque Jesús es el centro, hay galardón y hay un final feliz. Él sufrió, Él fue perseguido por el diablo, fue perseguido por los romanos, fue perseguido por los judíos, lo persiguieron los que supuestamente le decían, un día le decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor el domingo, y ya para entre semana ya estaban diciendo, crucifícale, los mismos, gritando. Y por todos ellos Él hizo expiación de los pecados. Él murió en la cruz y terminó por todos ellos. ¿Por qué se dejó Jesús? ¿Por qué se dejó matar? Porque era manso, no porque era menso. Jesús era la persona más inteligente del mundo, pero Él estaba cumpliendo un propósito y para lo que se necesitaba obediencia y para obedecer se necesitaba mansedumbre. Y era manso y humilde, parece que servía al hombre, pero en realidad estaba sirviendo a Dios. Se vio desde el principio, cuando salieron de cenar, la última cena, Pedro el bronco, ¿verdad? Se le salió lo bronco ahí, agarró una espada y estaba defendiendo a Jesús de los que venían a apresarle. Y dice la palabra de Dios en Mateo 26:51, pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, Pedrito. Bueno, así no le dijo, pero porque todos los que tomen espada, a espada van a perecer. ¿Acaso piensas, fíjate bien lo que le dice el Señor Jesús a su discípulo, a Pedro, ¿acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre y Él no me daría, fíjate bien, más de 12 legiones de ángeles? En el tiempo de Asiria, cuando venían en contra, dice que un ángel en una sola noche desgarró y deshizo un ejército completo que venía en contra de la ciudad de Jerusalén. Porque ese rey de Asiria había dicho que nadie ni Dios lo podía detener. Yo no sé si ahí salieron los españoles con eso de que ni Dios
Es una tontería que siempre dicen, ¿verdad? Ya no vea tanto Netflix, póngase a leer la Biblia. Pongámonos, dijo. Pero verdad que mencionan mucho a Dios muy feo. Bueno, este hombre dijo, ni Dios me puede tener, y un ángel, uno. Ahora, en este caso, Jesús está diciendo más de 12 legiones de ángeles, más de 12 legiones de ángeles. Pero dice Jesús, yo podría orar para que el Señor el Señor me los mandaría. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras que es necesario que así se haga? O sea, que yo entregue mi vida, no me la quitan. Claro está que él podía zafarse en cualquier momento. Y tampoco estaba presumiéndoles de su poder a los romanos y a los judíos que venían a apresarlo, sino que citó sus recursos, su poder, el potencial a su mano, a su orden, lo citó a Pedro, o sea, a sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Para enseñarle cuando menos 3 cosas. Claro que se pueden aprender más, pero la primera, la crisis de la vida no siempre se manejan con todos tus recursos, porque puedes. No agarres todo lo que es disponible y avientes. A lo mejor tienes una espada, no la vas a usar para cortar la mantequilla. Rompes el plato, la mesa y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, tienes que usar con sabiduría los recursos de Dios. Eres un hijo de Dios, tienes un poder inmenso, pero tienes que ser manso, inteligente. Entonces Jesús estaba enseñando que hay que buscar el propósito de Dios antes de ir en contra de lo que es evidente que tengo que ir en contra. No siempre es así. Ese es el punto número 1 de lo que enseñó Jesús. Punto número 2 es, la oración es poderosa. ¿Acaso no piensas que puedo orar? Sí puedes orar, pero guíate también por el Espíritu Santo para cuando vayas a orar. No estés pidiendo a lo sonso. Señor, te pido 2 legiones de ángeles para dormir en paz. Imagínate que a alguien se le abra la vista espiritual y llegue, ¿y qué va a pasar? Aquí va a haber una batalla tremenda. Veo ángeles por todos lados. Allá hay como 6,000 y acá hay otros 6,000. Son 12,000 ángeles. A lo mejor va a venir Satanás mismo en contra de este hermano y todos los recursos de Dios desperdiciados porque tú oraste. Ten cuidado, no ores así. No estés gastando los recursos en lo que no es. ¿Acaso no piensas que yo puedo orar? La oración es poderosa. Esa es otra cosa que nos enseña aquí. Número 3, más de 12. ¿Por qué dice más de 12? Una legión romana era de 6,000 soldados humanos. Pero no se trataba de que el Señor Jesús orara y vinieran 72,000 ángeles. O sea, más de 12 legiones, más de 72,000 ángeles. Yo no sé tú, pero yo me imagino un mundo de ángeles siendo testigos de lo que estaba pasando, de que estaban apresando a su rey, a Jesús, y ellos estaban así nomás con unas ganas de ir a la batalla y veían que Jesús estaba sufriendo y que lo azotaban y que lo latillaban y que le ponían una corona de espinas y que se burlaban del maestro, del jefe de jefes. El que realmente estaba desde antes de la fundación del mundo, el que los creó a los ángeles, a esos ángeles poderosísimos. Y a lo mejor Miguel Arcángel estaba, porque dice la Biblia que él es el jefe del ejército, de los guerreros. A lo mejor el trabajo de Miguel Arcángel era calmar a todos los ángeles para que no se le vaya ninguno. Con uno que se vaya pulveriza a todos. A toda la bola de romanillos y de sacerdotes y de todos los que estaban molestando al Maestro Jesús. ¿Te imaginas en el mundo espiritual? A lo mejor Miguel Ángel mismo, el arcángel Miguel, estaba anhelando haber podido ser Pedro. Si yo fuera Pedro y pudiera sacar una espada para desgraciar a estos, los pulverizaba a todos. Imagínate. Es terrible. Pedro le cortó una oreja. Y luego el Señor se la pegó otra vez. Le hizo una cirugía plástica rápida ahí. Aquellos debiluchos, bola de humanillos, estos ángeles lo hubieran podido deshacer esa guardia romana y junto con los
guardias del sumo sacerdote, pero se necesitó toda la mansedumbre posible para que tanto en el cielo como en la tierra los discípulos estuvieran tranquilos. Estuvieran tranquilos porque venía un propósito grande para lograr ese propósito de amor por el cual tú estás aquí y tú tienes una esperanza de gloria y tú estás tranquilo y salvo y el Señor Jesús nos salvó a todos nosotros. Entonces no entendemos a veces el propósito de Dios. Esa es otra de las cosas que podemos aprender con todo esto. No entendemos por qué pasan ciertas cosas, pero la obediencia a Dios y el ser manso me va a ayudar a que el propósito no se pierda. Para que nadie eche a perder su propósito en la vida, se necesitan que los recursos de Dios, que van más allá de lo que nuestra mente puede entender, sean administrados por nosotros en mansedumbre. Que estés tranquilo. No los voy a pedir si no soy guiado por el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la bondad? No voy a poder ayudar a todos, sino que Dios me tiene que guiar para ver cómo administro el dinero que es de Él, porque yo también soy de Él. Así también en la mansedumbre yo no voy a pedir todo para mí. Yo voy a saber que Dios quiere darme y voy a pedir con sabiduría y seguramente voy a ser un hijo ejemplar que Dios te va a bendecir con más de lo que te imaginas. La mansedumbre es una virtud cristiana. La humildad, dulzura, es un atributo de Dios. Y Dios mismo quiere que nosotros nos parezcamos a Él, que tengamos esa mansedumbre que en realidad es una necesidad para nosotros, porque tenemos dos naturalezas y con mansedumbre yo puedo aminorar la naturaleza humana para vivir la naturaleza divina y hacer el propósito de Dios vida en mi vida. Un cristiano manso no es alguien débil, es alguien que tiene todas sus emociones, impulsos, instintos bajo control. Es quien tiene dominio propio, es el que tiene el poder bajo control, sus influencias las tiene bajo control, las usa para bien, guiado por el Espíritu Santo. Y ese terrible día, el Señor Jesús fue probado en espíritu, en alma y en cuerpo, completamente, todo su ser. Lucas 23, 27 dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene. Ese no era Simón Pedro, ese era otro Simón. Ese era un siervo de Dios que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no llores por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en los que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron, los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hicieron estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? ¿No? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí. Y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, decían, cuando Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Un hombre manso ante la gente es el que sabe lo que hace, para quién lo hace. Si tú haces todas estas cosas para Dios, no importa lo que estés pasando, el Señor Jesús nos enseñó que se puede. Quitar tus derechos por el propósito de Dios es algo que sería muy noble y que solamente alguien manso que ha decidido amar a Dios y amar a la gente como Dios quiere, lo puede lograr. Entonces no ataques a nadie, porque si es tu hermano, Dios se enoja. Y si no es tu hermano, Dios quiere que tú le hables a él para que sea tu hermano. No le digas lo que no tienes que decirle. Y tenemos que entender todas estas cosas. Después de todo esto, Simón de Cirene pudiéramos ser tú y yo. De hecho, el Señor te dice que tomes tu cruz, no la de Él.
para poder servirle. Ya crucificado, escuchó burlas y humillaciones de muchos. Y dice Lucas 23:35 que su mansedumbre seguía ahí, en medio del estrés, en medio de la situación, dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados también le injuriaba, hasta el otro que se estaba muriendo ahí, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Por qué Jesús no se salvó a sí mismo? Pues está clarísimo. Porque Él era manso, obediente, y para Él era más importante el propósito de amor que su vida misma en ese momento. A Jesús nadie le podía someter. Claro está ahí, más de 12 legiones de ángeles, más de 72,000 ángeles, con uno solo había. Y así es contigo y conmigo. Él voluntariamente fue a su cruz. Y tú puedes no someterte si no quieres. Puedes no ser manso si no quieres. Puedes no ser humilde ni obediente. Pero si le amamos, dice Jesús, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Tomemos nuestra cruz y sigámosle. Jesús dijo, me hicieron a mí así, ¿qué no harán con los otros? Entonces, anímate. Jesús fue escuchado cuando Él oró. Así puedes orar. Dice la palabra de Dios que Jesús oró y Dios lo escuchó. ¿Y sabes que cuando oró? En el Getsemaní, cuando estaba empezando todo. Y Dios le mandó un ángel para fortalecerlo. Esa fue la respuesta de Dios. No que no fuera a la cruz, pero le dio fuerza para poder ir a la cruz. Y desde el Getsemaní hasta el consumado es, donde pasó toda la pasión de Cristo y todo lo que sabemos que le hicieron, aguantó como un cordero que no tuvo ni un balido, o sea, no abrió su boca para quejarse. El estar preparado para sufrir no es algo fácil, pero Dios nos manda y nos da fortaleza y nos hace que ese sufrimiento valga la pena. Como quiera vas a sufrir. Estás vivo, vas a sufrir. ¿No quieres sufrir? Muérete. Ahora, ¿quieres que tu sufrimiento valga la pena? Tomemos esa cruz y sigamos al Maestro. En conclusión, se necesita humildad y mansedumbre para corregir en la iglesia. Se necesita humildad y mansedumbre para en el trabajo poder las cosas hacerlas todas como para Dios, para servir a los clientes, para ser de éxito en lo que sea, para poder obedecer a los maestros en la escuela, para poder ser un buen ciudadano, para que Dios te bendiga. Se necesita la mansedumbre, la humildad, y con ello tendremos la obediencia para cumplir el propósito. Como quiera vamos a sufrir, así es de que seamos mansos y que valga la pena. 1 Pedro 3:15 dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. ¿Qué es eso? Mansedumbre. Manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Otra vez el 17. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, ¿vas a padecer? Sí. ¿No quieres padecer? No se puede. No hay otra. Súfrale, pero que valga la pena. Cuando el amo de una caballeriza logra domar al caballo brioso, al caballo grandote, al caballo fuerte, al caballo que es el caballo bronco, que no es mansito, y lo logra domar, ese caballo vale mucho más. No, si no, pregúntenle a Rubio, él sabe de caballos. Un caballo que por más bonito y grande y fuerte que sea, que no es domado,
pues a lo mejor te sirve para unas cortadillo de caballo, para la cazuela. Pero subes de valor cuando eres manso, cuando eres humilde, cuando te dejas dócil manejar por Dios, y el Espíritu Santo te va a hacer ser alguien que valga la pena. Vamos a ponernos de pie. Dice la Biblia, Jesús dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Gracias, Señor, porque sabemos cómo pueden conocer que soy tu hijo. Ayúdame a ser manso, a recibir el galardón, porque soy un hijo útil a ti. No he perdido la fuerza, no he perdido las capacidades, no he perdido todo lo que podría hacer para ti, pero en tus manos y guiado por ti voy a subir de valor, voy a ser humilde, voy a ser obediente y voy a cumplir tu propósito. Todo lo puedo en ti que me fortaleces, Señor, con la promesa de que ninguna prueba que me venga va a ser más grande de lo que puedo soportar. Señor, animo a mis hermanos hoy y nos animamos juntos a decirte: Señor, queremos ser mansos, queremos desarrollar la mansedumbre. Tú nos has puesto en nosotros el equipamiento que necesito. Y hoy, Señor, si estamos pasando por algo, de seguro nos estás preparando para recibir tu herencia. Ayúdanos a enfrentar las cosas como debemos, Señor, y recordar que no hay dolor que sea más grande que el poder que tú tienes para que yo pueda soportarlo, Señor. Que el poder que tú has puesto en mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo esta congregación. Te pido, Señor, que nos ayudes, Padre, en este fin de semana para aprender, Señor, a servir también en otras áreas de nuestra vida, Señor. Y este domingo poder venir temprano, Señor, a proclamar tus maravillas y a celebrar el acontecimiento más importante de la vida nuestra, Señor, que es la prueba de que tú resucitaste y de que estás en nuestras vidas. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.